Editorial Acti. Activando conocimientos y transformando tus ideas. Estamos en el tema de peso aparente. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Un cuerpo cuyo volumen es de 90 centímetros cúbicos tiene un peso aparente de 18 gramos cuando se sumerge en leche. Calcular su peso en el aire y su densidad del cuerpo. Anotamos los datos que tenemos. Tenemos el volumen. Tenemos el volumen del cuerpo que es igual a 90 centímetros cúbicos, un peso aparente de 18 gramos y nos piden calcular el peso del cuerpo, que va a ser nuestra incógnita, y la densidad del cuerpo. Tenemos también el líquido que es leche, la densidad de la leche, que es igual a 1.03 gramos en 3 centímetros cúbicos. Aquí tenemos el peso aparente en 18 gramos, 18 gramos fuerza. Si lo multiplicamos por la gravedad, que es 980 centímetros dividido entre segundos al cuadrado, para trabajar con las mismas unidades porque tenemos en gramos fuerza, y esto va a ser igual a 176.400 DINA. Ahora sí podemos trabajar con la fórmula de peso aparente, que es igual al peso del cuerpo menos el empuje. De aquí despejamos el peso del cuerpo, que va a ser igual al peso aparente más el empuje. Y el empuje es igual a la densidad del líquido multiplicado por el volumen del líquido desplazado por la gravedad. El empuje reemplazamos en la primera ecuación y vamos a tener el peso del cuerpo va a ser igual al peso aparente más el peso específico del líquido o la densidad multiplicado por el volumen del líquido desplazado por la gravedad. Entonces reemplazamos datos y vamos a tener peso del cuerpo va a ser igual al peso aparente, que tenemos 176.400 DINA, más, que es el peso específico o la densidad del líquido, que es 1.03 gramos fuerza, dividido entre centímetros cúbicos, multiplicado por el volumen del líquido desplazado, que va a ser el mismo el volumen del cuerpo, que es 90 centímetros cúbicos, multiplicado por la gravedad, que es 980 centímetros sobre segundos al cuadrado. Resolviendo vamos a tener 176.400 más 1.03 por 90 por 980, que es igual al peso del cuerpo. Tenemos 267.246 DINA. En este caso tenemos las unidades, centímetros con centímetros cúbicos se van y me va a quedar en gramos
centímetros dividido entre segundos al cuadrado, que es igual a DINA. Aquí tenemos DINA, entonces el resultado nos sale en DINA. Tenemos el peso del cuerpo. Calculamos la densidad del cuerpo. Partimos de la ecuación donde tenemos el volumen del cuerpo va a ser igual al peso del cuerpo dividido entre la densidad o el peso específico del cuerpo multiplicado por la gravedad. De igual manera tenemos la ecuación del volumen del líquido desplazado, que es igual al empuje dividido entre la densidad del líquido multiplicado por la gravedad. Entonces tenemos el volumen del cuerpo es igual al volumen del líquido desplazado. Por este principio podemos igualar las ecuaciones y vamos a tener el peso del cuerpo dividido entre la densidad del cuerpo multiplicado por la gravedad va a ser igual al empuje dividido entre la densidad del líquido multiplicado por la gravedad. Entonces, aquí tenemos el peso del cuerpo, tenemos la densidad del cuerpo y la gravedad. Lo que nos piden calcular es la densidad del cuerpo. Tenemos el empuje, podemos calcular, tenemos la densidad del líquido, tenemos la gravedad y hemos calculado el peso del cuerpo. Nos faltaría despejar la densidad del cuerpo. Entonces, despejamos de la siguiente manera. Vamos a pasar todo este grupo al otro miembro, donde vamos a tener peso del cuerpo va a ser igual al empuje multiplicado por la densidad del cuerpo por la gravedad dividido entre la densidad del líquido multiplicado por la gravedad. En este caso, como vemos, tenemos gravedad y gravedad, se eliminan y me quedaría directamente el peso del cuerpo va a ser igual al empuje multiplicado por la densidad del cuerpo dividido entre la densidad del líquido. Entonces, de aquí podemos despejar la densidad del cuerpo y vamos a tener densidad del cuerpo va a ser igual al peso del cuerpo multiplicado por la densidad del líquido dividido entre el empuje. Entonces, como el empuje sabemos que es igual, la densidad del líquido es igual a la densidad del líquido multiplicado por el volumen del líquido desplazado por la gravedad. Y tenemos aquí el peso del cuerpo multiplicado por la densidad del líquido. Ya tenemos todos los datos. Ahora simplemente tenemos que reemplazar. La densidad del cuerpo va a ser igual al peso del cuerpo que habíamos calculado, que es 267.246 DINA, multiplicado por la densidad del líquido, que es 1.03 gramos fuerza, dividido entre centímetros cúbicos. Esto dividido entre la densidad del líquido, que es 1.03 gramos fuerza entre centímetros cúbicos, multiplicado por el volumen del líquido desplazado, que es igual al volumen del cuerpo, es 90 centímetros cúbicos, multiplicado por la gravedad, que es 980 centímetros sobre segundos al cuadrado. Resolvemos y vamos a tener 267.246 por 1.03 y esto dividido
entre 1.03 por 90 por 980. Y tenemos igual a la densidad del cuerpo, que es 3.03. Ahora vemos las unidades en las que vamos a tener. En este caso, centímetros cúbicos con centímetros cúbicos se van. Aquí vamos a tener de igual manera, esto aquí es de segundos al cuadrado. Y segundos, gramos, centímetros y segundos es igual a DINA. Toda esta parte de aquí es igual a DINA. Entonces DINA con DINA se van y me queda en gramos fuerza sobre centímetros cúbicos. Esa es la unidad y tenemos la densidad del cuerpo. Editorial Acti. Activando conocimientos y transformando tus ideas.